Registro en la isla del pastel, comienzo con una key de observación de nivel máximo. Hola nuevamente, familia amante del fanfic. Qué alegría tenerte aquí, listo para continuar esta gran historia. Recordatorio amistoso, todo lo que escuchas es 100% imaginación. Así que no busques portales secretos en los rincones de tu casa. Todos los derechos de esta obra pertenecen a su autor original. Nosotros solo le damos forma y te la contamos con cariño. Ya puedes encontrarnos en Patreon, y eso nos emociona muchísimo. Suscríbete para disfrutar los fanfics antes de su estreno en YouTube. Apóyanos y sé parte del crecimiento de esta comunidad creativa. Capítulo 475, ¿Poder misterioso? Es como una entrevista en una excelente empresa y luego tener una conversación amena con el examinador. Finalmente, el examinador me pidió que me fuera a casa a esperar noticias. Puedes volver a trabajar en 1 o 2 días. Como resultado, podría haber agotado mi cupo de admisión. Si esto sucede, se trata de la ley de Murphy. Pero la pregunta es si esta situación es objetiva, normal en los cambios de personal, o si hay algo metafísico en ella. Es decir, la persona en cuestión teme no ser admitida ni contratada. Entonces, ¿podría estar esto realmente afectado por una fuerza misteriosa? ¿Es realmente una ley entre el cielo y la tierra? O mejor dicho, Y ha estado pensando en ello. Y siempre se ha encontrado con algo así antes de cruzar. Es decir, cuanto más esperas, más cambios pueden ocurrir. El primer contacto de Y con la ley de Murphy no fue durante su infancia. En aquel entonces, Y no provenía de una familia adinerada, pero sus padres también tenían altos ingresos. Su infancia fue bastante feliz, bcd. Lo único que la incomodaba mucho era que su madre viajaba mucho. En aquella época, el alto salario de mi madre era la envidia de muchos, pero también viajaba a menudo a otros lugares para celebrar reuniones o algo similar. Y no entendía por qué había tantas reuniones a esa hora. De todos modos, este era el momento que menos le gustaba. Y extrañaría mucho a su madre después de su viaje de negocios. Y si mi madre estuviera fuera de la ciudad, extrañaría aún más a Y. Las dos no querían separarse. Porque mi madre estaba de viaje de negocios durante 5 y 8 días. Pero no había manera, para mantener a la familia, los padres solo podían trabajar muy duro. En ese momento, Y entró en contacto con la ley de Murphy. Porque la unidad se reservó unos días antes del viaje de negocios. Por ejemplo, organizar que la madre fuera a la capital provincial esta vez, luego tener una reunión durante unos días, y finalmente obtener algunos informes y cosas así, y luego regresar. Todos estos son itinerarios preestablecidos. Así que, en general, Y empieza a esperarlo con ilusión el último día. Por ejemplo, si me voy de viaje de negocios el lunes y vuelvo el domingo, mi corazón latirá con fuerza el jueves. Y los sábados, es aún más estresante. Pero en momentos como este, a veces llega una llamada del campo para indicar que el plan ha cambiado. Otros 3 o 5 días. Y recordó el momento más extremo, cuando su madre se quedó afuera durante un mes entero. En ese momento, después de que todo se resolviera, debido a nuevos planes, mi madre se quedó allí una semana más. Por fin iba a volver a casa. Inesperadamente, la unidad llamó y le pidió a mi madre que fuera a otra ciudad. Ese mes casi no atormentó a Y. Todas las noches sueño que mi madre regresa de un viaje de negocios. En el sueño, hay una cara sonriente de madre, así como un montón de bocadillos y juguetes. Y también se sintió muy incómoda al despertar. En fin, Y recordó que no cruzó antes porque su madre era pequeña. Por lo tanto, dar a luz es realmente muy difícil y arriesgado. Por eso, mi madre me ama mucho. En cuanto a los sentimientos, son mutuos. Y no es una piedra en un pozo de paja. Si mi madre es buena conmigo, por supuesto dependeré de mi madre. El capítulo 470 es más incómodo. Decir que su madre no había regresado de un viaje de negocios durante tanto tiempo la hizo sentir muy incómoda. Más tarde, Y también habló de varios romances de adulto. Claro que hubo rupturas. A veces también sueño que la chica que me gusta mucho vuelve conmigo. Despertar también es decepcionante. Pero es una experiencia diferente a la de mi infancia. Al fin y al cabo, eso es cariño verdadero y es diferente a otras cosas. Así que Y sufrió mucho durante ese tiempo. Fue entonces cuando entró en contacto con cosas como la ley de Murphy. Es decir, madres en viaje de negocios, los planes siempre cambian.
En el recuerdo de Y, rara vez se decía que la madre pudiera regresar el mismo día. Por ejemplo, si planeaba regresar en 5 días, realmente podía regresar en 5 días. Siempre había diversas variaciones. A veces, la unidad cambiaba el plan temporalmente. A veces, incluso había retrasos en los trenes o algo así. Y el hecho de que el tren se retrasara era aún más angustioso. Las líneas ferroviarias de esa época eran mucho menos precisas que las actuales. Incluso a veces, el tren podía retrasarse hasta 10 horas. Esto era realmente más incómodo. Por ejemplo, se decía claramente que regresaría a las 10 de la noche. Como resultado, el poste podría incluso durar hasta mañana por la mañana. Pero el problema era que el padre y los dos no podían recibir mensajes instantáneos en casa. Porque no existían los teléfonos celulares en aquellos días. Es solo que la clase de gente particularmente rica suele tener hermanos mayores. Pero aunque la familia de Y era relativamente rica cuando él era niño, la posición de su madre era buena. Pero la unidad no equipa a la madre con esa cosa. Ni siquiera puedes comprarlo en casa. Una vez que el tren se retrasa en el camino, no hay forma de comunicarse. Entonces, una vez que esto sucede, Y estará tan ansioso como una hormiga en una sartén caliente. Este tipo de cosas son de hecho la sombra de la infancia de Y. Aunque parece una exageración. Pero este fue realmente el día más infeliz de la infancia de Y. Una experiencia relativamente infeliz. Más tarde, cuando creció, Y a veces se encontró con cosas como la ley de Murphy. Cuanto más miedo a algo, más vendrá algo. El que más impresionó a Y fue el momento en que su primo regresó a su ciudad natal antes de cruzar, para Flores. Si hay algunas explicaciones objetivas para otras cosas, pero esta cosa es realmente muy metafísica. Hay momentos en que te sientes como ese tipo de misteriosa ley de Murphy. Pero mirando hacia atrás, puede que haya algo muy objetivo en ello después de todo. Por ejemplo, Y tuvo una muy buena relación antes. Pero Y sintió que el amor no duraría mucho. Efectivamente, los dos rompieron después de 2 semanas de estar juntos. Esto es a lo que le temes. Pero más tarde, Y analizó y supo que había peligros ocultos desde el principio, y estaba destinado a no durar mucho. Pero antes de que Y no pasara, el momento en que su primo regresó a su ciudad natal realmente hizo que Y se sintiera muy extraño. Y recordó que los tíos, tías, tíos, etcétera que lo rodeaban habían ido a todas partes del país antes de que él viajara. Y este primo había estado en la ciudad de Y una vez hace 2 años. Regresaron con la tía de Y para visitar a sus familiares. Para Y, que siempre ha estado en una ciudad extraña con su familia y no tiene parientes a su lado, se siente muy feliz y feliz. Punto. Capítulo 477, Relación de sangre. Y no esperaba que él y su primo hablaran mucho. En ese momento, solo tenía una sensación que no estaba dispuesto a admitir. Es decir, este tipo de amistad entre hermanos es realmente mucho más fuerte que la amistad entre amigos que se llaman a sí mismos hermanos. Porque ambos están realmente relacionados por la sangre. Desde entonces, Y ha tenido muchas esperanzas de que su primo pueda regresar. Mayo 83 puede decir que aquellos que nunca han abandonado sus pueblos natales y sus familias numerosas nunca han tenido una experiencia así. Pero Y recordaba haber ido a una nueva ciudad con sus padres cuando era muy joven. Y lo mismo ocurre con esos parientes. Porque la propia familia de Y está en una ciudad relativamente pequeña. Estas personas no están dispuestas a vivir en un lugar pequeño toda su vida. Así que todos salieron uno tras otro. De todos modos, aunque hay algunos asuntos triviales en la familia, Y siempre se ha sentido muy solo. En primer lugar, no existe el dinero de la suerte que dan los abuelos y los abuelos. No hay parientes en esta familia que puedan ayudar en esta ciudad. Realmente solo. Y esos primos de la misma edad no están cerca. De hecho, es una falta. Y después de conocer a mi primo esa vez, se llevaron muy bien. Esto realmente hizo que Y se sintiera muy sorprendido. Y recordó que cuando era muy joven, este hombre era solo un pequeño mocoso que seguía detrás de su trasero con sus mocos. Pero luego también se convirtió en un tipo grande de más de 1,80 metros. Hablar de ello también es muy interesante. Los dos hermanos se llevaban muy bien, lo que hizo que Y sintiera un sentimiento perdido hace mucho tiempo. Entonces Y estaba muy emocionado cuando escuchó que su primo venía. Esto es realmente algo bueno para Y,
¿Quién carece del afecto de primo? Porque antes de que Y no pasara, de hecho había una falta de tales cosas. De hecho, Y sintió que estas personas tomaron caminos separados, aunque todos encontraron un buen futuro. Pero es cierto que se perdió mucho. Tras llegar a una nueva ciudad, Y conoció a gente local. Formaban una gran familia. Esta Nochevieja era muy animada. Y los primos podían viajar. Esto siempre le había dado mucha envidia. En ese momento, Y se emocionó mucho al saber que su primo venía. Luego, por la mañana, cuando llegó, fue al supermercado a comprar. Se decía que era el tren del mediodía. Y planeaba comprar más comida deliciosa. Ya eran adultos la última vez que se vieron. Los dos hermanos se sentaron juntos y bebieron cerveza. Y esperaba que esta vez pudieran pasar un buen rato juntos. Por eso, Y solía comprar carne y mariscos por varios cientos de dólares. Estaba emocionado por empezar a trabajar. Pero en ese momento, Y estaba muy preocupado, siempre temeroso de que algo le pasara en el corazón. En ese momento, Y ya conocía la ley de Murphy. Y siempre sospechó que algo andaba mal, pero después de pensarlo, sintió que no podía pasar nada inesperado. Aunque el corazón de Y siempre estuvo vagamente preocupado, si lo piensa con calma, parece que no hay nada que pueda impedir que su título llegue aquí, y los dos hermanos se encontrarán nuevamente y tendrán una buena charla. Los estás escuchando desde Webnovel. Si no, entonces caíste en manos de un canal pirata muy descarado. Corre a Webnovel para la versión real y de calidad. Punto. Como resultado, lo que Y nunca esperó fue que algo así sucediera. Aunque no se trata de un problema grave, Y también se reunió con su primo como lo había prometido. Sin embargo, el optimista y alegre chico de más de 1,80 metros estaba de muy mal humor. No se cruzaron pocas palabras después del encuentro. Y sabía que su primo tenía una característica, aunque suele ser alegre, su temperamento es particularmente fuerte. Es muy similar a la tía de y es fácil salir de cualquier situación. Se le ha inculcado en la punta del cuerno. Y su temperamento es especialmente especial. En general, los dos hermanos no disfrutaron del vino como Y imaginaba. Durante todo el proceso, mi primo parecía hosco y casi no dijo nada. Solo más tarde Y supo lo que estaba pasando. Resultó que cuando mi primo estaba en la estación, se peleó con un maestro que estaba haciendo un trabajo en vivo. En ese momento, la administración de la estación no era tan estricta. Hay muchos maestros que son como bandidos, muy dominantes. Mi primo tiene mal genio. Entonces se pelearon con un maestro vivo. Estas personas, Y, se sentían un poco medio negras por naturaleza, ¿cómo podía tener miedo de un chico peludo? Entonces la gente de ambos lados tiene que hacerlo. El primo alto y alto no tenía miedo de esto, así que planeó darle una lección a ese tipo. Y sintió que su primo tenía buenas posibilidades de ganar. Aunque se dice que son parientes de sangre, los dos hermanos no se parecen en nada. Este primo mide 1,88 metros de altura. Y no es de ese tipo delgado y seco, muy fuerte. Aunque un puñetazo no mata a una vaca. Pero matar a un perro de un puñetazo no es problema. Como resultado, la tía Y estaba preocupada de que su hijo resultara herido. Así que lloró y gritó, pero el primo de Y no lo dejó. Entonces el joven suspiró con la garganta. Durante los 2 días que mi primo vino, madre e hija no dijeron una palabra en todo el tiempo. De todos modos, Y sabía que se trataba de una personalidad especial. En un caso extremo, el comportamiento puede ser bastante extraño. De todos modos, Y es su tía, quien la entiende muy bien. Y creía que su primo también debería entender muy bien a su propia madre. Pero todavía tenía un aliento hosco en su corazón. Casi no le dio una oportunidad a este tipo. Asfixia. Por lo tanto, la escena donde los dos hermanos, que esperaban beber y charlar juntos, no volvió a aparecer. Después de despedir a su primo, Y también estaba muy emocionado. Parece que esta ley de Murphy es realmente aterradora. A veces aparece. Esto también hizo que Y se sintiera muy incómodo. Este incidente también dejó un profundo impacto en Y. Porque no importa lo que piense Y, nada saldrá mal. Pero todavía hay algunas vagas preocupaciones en mi corazón. Sin embargo, esta cosa realmente malvada sucedió. Este asunto de hecho hizo que YE583 atormentara a YE583 durante mucho, mucho tiempo. Aunque no parece gran cosa.
Pero el problema es que el grado de coincidencia de este incidente realmente hace que Y se sienta un poco extraño. Entonces, a partir de ahora, Y tiene aún más miedo de la ley de Murphy. Y lo que Y puede pensar es que ahora en este mundo, ella se ha encontrado con una situación así de nuevo. Cuando comenzó a correr hacia este tipo de edificio, Y sintió una leve preocupación en su corazón. Siempre preocuparse por algo que salga mal. Y pensó que habría un grupo de guardias en la puerta. Pero lo que no esperaba era un largo barranco. Esto realmente hizo que Y se sintiera muy deprimido. Por un tiempo, Y también tuvo la sensación de que su cabeza era tan grande como un balde. Punto. De hecho, Y creía que esta ley de Murphy estaba relacionada en gran medida con Lee Fly. A veces, si piensas demasiado, siempre surgen problemas. Sobre este punto, las series, películas, etc., se han explicado con más detalle. En fin, Y detesta ese tipo de tramas repugnantes. Por ejemplo, alguien dijo que abandonara los ríos y lagos, se lavara las manos en una palangana de oro y finalmente se arriesgara de nuevo. Como resultado, esta vez seguramente sucederá. Y no sabía qué pensaban esos guionistas. En fin, Y detesta este tipo de cosas de baja calidad. Realmente no había nada que ver cuando era niño. Pero ahora hay tanto que ver. Por eso, Y se topó una vez con una trama tan descabellada antes de cruzar. Te apaga directamente la serie o película que estás viendo. Si fuera en el cine, Y simplemente se iría. De hecho, esto equivale a alimentar al público con veneno. Y ha visto una trama similar más de una vez. Por ejemplo, un acompañante de una agencia de acompañantes encontró a su media naranja. Se dice que se casará con esta jovencita. Pero hay otro dardo muy importante que apretar de nuevo. Cuando regrese, estará casado. Como resultado, esta vez es muy probable que no pueda regresar. O con un brazo y una pierna rotos. Simplemente siento que este tipo de trama es realmente de retraso mental. En fin, Y recordó que los guionistas de esa época tenían muy mal gusto. Básicamente torturaban al público. En aquella época, muchas cosas estaban llenas de tragedia. Así que no es de extrañar que esos textos geniales fueran tan populares antes de que Y falleciera. Muchas obras anteriores de cine y televisión son antihumanas. De todos modos, a Y realmente no le gusta este tipo de cosas sobre la ley de Murphy. Y es quien lo odia profundamente. No esperaba encontrarlo de nuevo ahora. Esto realmente hizo que Y se sintiera muy enfermo. Digamos que este largo barranco apenas puede atravesarse si lo dices solo. Es como un barranco hecho a medida para Y. La carrera de Y es realmente un vuelo. Pero el problema es que si lleva a Nami a la espalda, es posible que no pueda volver al pasado. Es muy probable que caiga directamente en el aire. De esta manera, Y recordó una caricatura que vio hace mucho tiempo. La trama general es que una niña tiene que seguir a un espadachín para encontrar a su amado. De hecho, este viaje es muy peligroso. El espadachín siguió corriendo hacia adelante. La niña se dio cuenta desde atrás que creía que podría alcanzarlo. Pero no esperaba que un acantilado de unos 10 metros de ancho apareciera entre las dos personas cuando la cámara giró. En ese momento, el espadachín ya había saltado. Entonces la niña se quedó estupefacta. Originalmente, esta niña pensó que el espadachín era débil, pero no esperaba que, el rey, pudiera saltar tan lejos. Pero lo que hizo que todos pensaran después fue que esta niña también intentó saltar. Pero desafortunadamente, simplemente se cayó a mitad de camino. Y todavía estaba impresionado por esta trama. No esperaba encontrarme con algo así algún día. Porque Y recordó que en la trama, el espadachín al final era la niña que se salvó con éxito. Los dos llegaron juntos al acantilado opuesto. Punto. Pero ahora, ¿de dónde saca Y esta habilidad? Nami sigue con fiebre alta. Incluso si no tuviera fiebre, no podría saltar. Aunque ahora este supuesto camino al cielo está a la vista. Quizás esperes a subir al último piso, subir por la escalera, entrar en ese Uzumaki y podrías irte de aquí. Pero en ese momento surgió un problema. Esto realmente molestó a Y. Esto también lo irritó un poco. Si no deseas tanto. ¿Pasará esto en el 600? A veces, esta ley de Murphy es realmente malvada. Y siente que, a veces, cuanto más piensa, más probable es que tenga problemas. Si tienes un gran corazón y no te aferras a las cosas, tendrás un camino tranquilo.
De hecho, Y sentía que a veces su mentalidad era algo problemática. Y a veces hay problemas con esta mentalidad. Quizás suceda algo que Y no quiere ver. Y tampoco sabía qué estaba pasando. Por ejemplo, cuando Y corría con Nami en su espalda, le preocupaba que hubiera algunos obstáculos, pero realmente sucedió. Esto le recordó a Y a un pariente de su familia antes de que él pasara. Era uno de sus tíos. Mi relación con mi tío era muy buena. Pero más tarde, debido a que Y estaba muy ocupado con el trabajo, sintió que su tío se quedó fuera. Y recordaba que, cuando no viajaba, solía ir a cenar a casa de su tío cuando estaba en la universidad. Tenía la sensación de que el supuesto sobrino perro había terminado de comer y se había ido. Y ya lo había estado pensando. En el futuro, ganaría dinero trabajando y seré filial con mi tío, porque mi tío era muy amable conmigo. Pero después de empezar a trabajar, su estado cambió por completo. No es que olvidara mis intenciones originales. En resumen, BCCD, recuerda que descuidó a su tío. Pero entonces, en una ocasión, los dos se sentaron a tomar una copa. Hablaron de muchas cosas. Y sintió que todo había vuelto. Pero en ese momento, volvió a sentirse un poco preocupado. Y tampoco sabía que le preocupaba. Como resultado, su tío enfermó a los pocos días y nunca se ha levantado. Murió inmediatamente después de estar en cama durante unos días. En fin, esto es algo que duele mucho. Y no quería volver a vivir algo así. Así que, de ahora en adelante, intenta no pensar en ello. Aunque no debería estar directamente relacionado, Y siempre quiso salir de este estado. Pero no esperaba que volviera a suceder. Ahora Y fantasea con tener un coche. Porque todavía hay una pendiente frente a esta profunda zanja. Si logras aumentar la velocidad a más de 120, podrías volar directamente con Nami. Lamentablemente, eso no es posible. Ya no existe tal cosa. Ahora Y anhela tener un par de alas. De esta manera, dos personas podrían volar directamente. Y no pudo bajar a Nami, y finalmente encontró un espacio libre para intentarlo. Y descubrió que apenas podía volar una distancia tan larga por sí solo. Punto. O saltar tan lejos. Pero con Nami atada a su espalda, era completamente imposible. Y daba vueltas alrededor de este lugar. Descubrir este rascacielos es como estar construido en un acantilado solitario. No hay vuelta atrás. Pero no hay árboles alrededor. Si hay árboles, Y podría intentar algo como un puente de cuerda. Aunque este proyecto es enorme, si existe esa posibilidad, me gustaría intentarlo yo mismo. Es una lástima que Y no pueda hacer nada al respecto ahora. Esto realmente avergüenza a la gente. Y no esperaba encontrarse con algo así. Realmente me molesta. Esto es lo que realmente me temo. Y hablando de la ley de Murphy, Y también pensó en algo que le impresionó especialmente. Este incidente también le hizo sentir muy extraño. Incluso después de cruzar al otro lado, después de entrar al mundo pirata, Y pensaba en este asunto de vez en cuando. Y recordó que había sido una persona muy fracasada antes de cruzar la frontera. No había entrado en la escuela ideal. En esa época, los jóvenes como Y generalmente necesitaban la ayuda de sus padres. Era normal. Mucha gente con una larga trayectoria en el mundo de los negocios y buenas conexiones en la sociedad buscaba un futuro prometedor para sus hijos que no habían sido admitidos en una buena escuela. Pero el problema era que los padres de Y no tenían conexiones muy profundas en esa ciudad en ese momento. Era imposible entrar en ese tipo de agencia. Esa época no era la misma que antes. Era realmente muy difícil entrar en un lugar así. Por eso, los padres de Y también se esforzaron mucho. Al final, Y contactó con una empresa particularmente grande. Y el requisito para esta empresa tan grande también era muy difícil. Se requieren 2 calificaciones de sobresaliente para graduarse. De hecho, este es un requisito. No se requieren conocimientos profesionales. Después de ingresar, Y necesita permanecer en el taller durante unos meses. Luego puede convertirse en líder de equipo o un gerente o algo así. Básicamente, esto no requiere ningún conocimiento profesional, para Flores. Pero requiere un título muy alto. Fue agradable encontrar un lugar así en ese entonces. En ese momento, pude hablar con un alto gerente de esta empresa a través de una persona, y esperaba poder conseguir a Y. Aunque no es muy honorable hablar de entrar por la puerta trasera.
Pero, de hecho, esta es una costumbre popular muy antigua. Y cree que su habilidad es buena. Fue solo durante el examen de ingreso a la universidad que cometí errores debido a una enfermedad. De lo contrario, sería fácil para y obtener un título de segunda clase. A esto no se considera ocupar la perrera sin cagar y comerse un cadáver. En resumen, los padres estaban realmente preocupados por este asunto en ese momento. Finalmente encontró un intermediario. Luego, por la noche, invitó con éxito al alto gerente de la empresa. En ese momento, se encontró un intermediario más importante. 9 de cada 10 veces, esto sucederá. Pero esa noche, el corazón de Y siempre estuvo de altibajos. Siempre preocupado de que la ley de Murphy vuelva a suceder. Tenía miedo de lo que pasaría. Lo que no esperaba era que realmente hubiera un problema en el último paso. Punto. Y aún recuerda que su padre regresó muy tarde esa noche. Originalmente, buscaba al líder de esa compañía para charlar sobre las habilidades de Y. Para decir algo amable, probablemente se haría, aún estaba a tiempo. Al final, su padre no regresó hasta casi el amanecer. En fin, Y supo que algo andaba mal después de la medianoche. Más tarde, tras el regreso de su padre, Y se enteró de los detalles de lo sucedido. Resultó que el padre de Y, el intermediario y el gerente general de la compañía también tuvieron una charla amena la noche del 600. Incluso para adorar. Siendo así, este asunto trivial de Y no es un problema en absoluto. Resultó que algo sucedió después de comer. Este incidente también hizo que Y se sintiera muy extraño. En ese momento, 3 personas salieron del hotel e iban a tomar un taxi de regreso. Como los 3 bebían mucho, nadie podía conducir. Simplemente encontré un taxi. Entonces, algo sucedió mientras estaba en el auto. En ese momento, el dueño del taxi lo condujo sin problemas. Inesperadamente, me encontré con un Audi borracho que se saltó un semáforo en rojo a una velocidad de aproximadamente 80. No hubo ningún problema con el padre de Y el intermediario en ese momento. Esta colisión fue absorbida por el gerente de esa empresa. De todos modos, la persona cayó inmediatamente en coma. El golpe fue muy fuerte. Parece ser un problema de columna. Si ese es el caso, entonces, por supuesto, este asunto es amarillo. Di un mordisco a tu comida y resultó ser una situación tan grave. ¿Cómo puede continuar esto? E incluso si alguien le pide a Y que venga, ¿podrá Y ir? Me temo que la actitud hacia Y también cambiará para entonces. Aunque la familia de Y no hizo nada malo en todo esto. No hay ningún problema en subir al taxi después de cenar, pero si no comes, este tipo de cosas no pasan, así que este asunto es directamente amarillo. Y aún recuerda su estado esa noche. Estaba muy nervioso y ansioso. Si logras avanzar en esa empresa, no hay problema con cientos de miles al año. Incluso si te quedas en el taller, tendrás miles de dólares al mes. Finalmente, después de la capacitación a nivel de base, el dinero que ganarás superará los 10,000. Finalmente, ascender y escalar realmente puede considerarse la cima de la vida. Como resultado, esto sucedió inesperadamente. Esto también lo consideran los padres de y han buscado en todos sus círculos personales. Acaban de encontrar una oportunidad así. Como resultado, se esfumó inexplicablemente. Aunque Y no sintió necesariamente que fuera una lástima decir esto. Después de todo, Y es una persona que odia todo tipo de reglas que dependen de sí mismo. Para una empresa tan grande, Y se sintió muy incómodo con solo registrarse. Sin mencionar todo tipo de reglas y regulaciones desordenadas. Entonces Y, quien era el gerente y el jefe al principio, también se sintió un poco disgustado. Pero bueno, Y esperaba con ansias esto. Por eso, no pensé que 2.3 tuviera tanto problema. De hecho, Y odiaba cosas como la ley de Murphy. No sé por qué a veces es tan raro. Ahora Y está en esta situación. Así que no hay manera. Después de intentarlo varias veces, Y descubrió que realmente no había manera. Después de que Nami saltara este gran pozo, tuvo que ir en otra dirección. Porque si Nami se quedaba sola allí, Y no estaría tranquilo. Punto. Después de todo, en este desierto, quién sabe si hay lobos o algo así. Y este abismo se ve realmente aterrador. Quién sabe si habrá monstruos arrastrándose desde este abismo. Así que, si es así, ten cuidado. Y se dirigió al este con Nami a cuestas. De esta manera,
Y caminó un buen rato con Nami a cuestas, cuando una pequeña aldea apareció frente a él. Y estaba emocionado. De hecho, Y ya estaba exhausto. Pero después de ver las 12 aldeas, Y pareció tener otra inyección de sangre. Simplemente continuó corriendo hacia adelante rápidamente. Ahora esto realmente pone a Y muy nervioso. Solo desearía que hubiera médicos descalzos en este pueblo. De hecho, este pueblo se siente realmente extraño. Parece ser una era diferente de la ciudad anterior. Este no es un pueblo antiguo. Pero ver este pueblo también es muy atrasado. Es como la sensación de un pequeño pueblo en los años 70 y 80 o incluso en los 60. De todos modos, Y ahora siente que esto es 100% un mundo virtual. No sé qué están pensando las personas detrás de escena. ¿Por qué se les ocurrió este juego de supervivencia? ¿Y por qué se desvió hacia este juego de supervivencia? Así como Nami vino a este mundo, parece que estas personas detrás de escena realmente lo agarraron. Después de todo, los sombreros de paja tuvieron un problema en el mar. Directamente succionado por un agujero negro con Nami. Pero el problema es que este no es el caso de Y. Y estaba siendo perseguido por ese Pandaren. Luego saltó al canal del sistema de intercambio. Y aquí es donde entra el juego de supervivencia. Y no sabía quién estaba detrás de escena, pero el truco de magia estaba calculando sobre sí mismo. O que realmente se equivocó al entrar aquí. Ahora Y no lo tiene claro. Pero viendo este juego de supervivencia por el momento, se siente realmente peligroso. Es realmente extraño y extraño en todas partes. Antes, esa gente detrás de escena podía realmente hacer lo que quisiera para controlar el mundo. Todavía en una ciudad muy próspera, similar a 2010. Ahora veo un pequeño pueblo en los años 60, 70 y 80. Esto realmente sorprendió a Y. Pero en fin, primero atendamos la enfermedad de Nami. Ahora esta Nami tiene fiebre alta, lo que preocupa mucho a Y. Así que, en ese caso, ve a tratar a Nami primero y luego hablemos de otras cosas. De esta manera, Y acompañó a esta Nami hasta este pequeño pueblo de montaña y luego comenzó a ir al médico. Debo decir que el pequeño pueblo de montaña de 613 se siente realmente atrasado. Esto le recordó a Y el entorno de su infancia, que su madre le contaba a sí misma antes de viajar al mundo de los piratas. Aunque su madre nació en una ciudad cuando era joven, más tarde, debido a la ocupación de sus padres, la enviaron a casa de un familiar en el campo para que la acogieran durante 2 años. Este entorno es muy similar al que describieron y su madre. El propio Y ha estado en el campo. Y recordó haber pasado un tiempo allí en la década de 1990 antes de viajar. Eso realmente le dejó una profunda impresión. Punto. Eso fue un verano. Y recordaba que solo había bungalows bajos y que el camino estaba lleno de lodo. Parecía que había terminado de llover el día anterior. En fin, en aquellos tiempos, después de llover en algunos pueblos de montaña o pequeños pueblos, tener que ponerse zapatos nuevos para salir era una auténtica culpa. Quizás viviendo en esta época, a la gente de la ciudad le cuesta imaginar que en algunos lugares pequeños del pasado era necesario usar botas para salir después de la lluvia. De lo contrario, se arruinaban los zapatos. Porque el camino era de tierra, sin asfalto ni cemento. Después de la lluvia, algunos lugares lodosos pueden incluso atrapar a la gente. Es realmente muy atrasado. Y después de la lluvia, hay que esperar a que salga el sol para secar el camino. El camino era muy accidentado, como una pequeña cordillera. Y recordó que, de joven, no había coches en la carretera. Generalmente, eran camiones Jefang grandes, o jeeps de ese tipo. Aparte de eso, no había vehículos motorizados que no fueran de 3 ruedas. Conducir un triciclo por esta carretera es muy peligroso, ya que los triciclos son inherentemente inestables. Especialmente al conducir por este tipo de carretera, es muy fácil volcar. Y miró el pueblo que tenía delante y recordó lo que había oído y visto antes de adentrarse en el mundo de los piratas. En fin, cuando Y fue al campo, fue en los años 90. No estará tan deteriorado, pero el problema es que no es tan bueno, no es lo mismo que ahora. Ahora Y siente que la gente del campo está, en ciertos aspectos, más cómoda que la gente de la ciudad. Vivo en una casa grande y el aire está poco poblado. Pero antes era diferente. Y recordaba con mucha claridad que su familia estaba visitando a unos parientes en el campo en ese momento. Entonces, estos ancianos se alegraron mucho de verlo.
Pero el problema es que no hay tiendas pequeñas por aquí. Ni siquiera tenía nada para comprarle comida a Y. En general, cuando vienen los niños, deben comprar algo de comida inflada que a los niños les gusta comer en ese momento, una tabla de chocolate, leche de calcio BAD, etc. Pero el problema es que no existe tal condición en ese pequeño pueblo. No hay tiendas de comestibles cerca. Parece que si quieres comprar algo, solo puedes comprarlo en el mercado cuando vas al mercado grande. Por lo general, es imposible ir al supermercado a comprar estas cosas. Entonces estos adultos recogieron un girasol medio maduro en el jardín para Y a toda prisa. Luego se lo dieron como refrigerio. De todos modos, ese año, cuando estas personas vieron a un niño como Y, todos se enamoraron. Pero el problema es que realmente no hay nada delicioso para Y, nada que lo convenza. Finalmente, elegí un girasol para y bajó. En fin, esto es lo más extraño que Y ha comido en su vida, Bang Dao, aunque Y dijo que antes de viajar al mundo de los piratas, todavía le gustaba comer semillas de melón. Pero este girasol a medio cocinar, Y nunca lo había comido. Estaba completamente verde, y las semillas de melón no se habían endurecido en absoluto. Igual que las semillas de pepino. Se puede comer con la piel. Tiene un sabor muy aromático. Y aún recuerda vagamente que era realmente muy especial. Los estás escuchando desde Webnovel. Si no, entonces caíste en manos de un canal pirata muy descarado. Corre a Webnovel para la versión real y de calidad. Punto. De todos modos, es imposible simular el sabor de un girasol a medio cocinar con los sabores añadidos a cualquier bebida o alimento pequeño. Aunque Y no se comió el plato de chocolate, es una lástima no haber bebido calcio AD. Pero esto también fue una experiencia extraordinaria para Y. Después de todo, no todos los niños han comido algo así. Especialmente Y nació en la ciudad antes de viajar al mundo de los piratas. Nunca había comido nada parecido. En fin, Y sintió que incluso los niños que viven en zonas rurales podrían no haber comido esto. Porque, de hecho, es una sensación un poco violenta. Después de todo, este girasol aún no está maduro. Solo le arranqué el ruibarbo. Luego, cómete las semillas de melón que aún están irritadas. 613 De todos modos, Y sintió que la mayoría de los adultos podrían no estar tan acostumbrados a los niños. No importa que, tienes que esperar hasta que estén completamente maduros y luego comer estas semillas de melón. Y después de freír, siéntate y come las semillas de melón lentamente. El acto de sostener directamente un girasol y comer las semillas de melón crudas en el interior parecía un poco extravagante. De todos modos, esos parientes fueron realmente amables con Y en ese momento. Y también percibió la sencillez y la bondad propias de la gente del campo. Pero hay que decir que, en realidad, es bastante atrasado. Porque no hay mercado de abastos ni nada parecido. En aquel entonces, la familia de Y llegó y, debieron haber conseguido algo de carne. Pero el problema es que es simplemente imposible vivir en esas condiciones. Ir al mercado o al supermercado en cualquier momento y lugar para cortar carne, cocinarla o freírla era simplemente imposible en aquellos tiempos. Finalmente, primero mataba el pollo. Luego, Y, un pariente lejano que estaba vendiendo cerdo en el mercado, regresó con unas costillas. De lo contrario, habría sido demasiado difícil comprar carne para comer. El mercado está muy, muy lejos de este pueblo. Se tarda muchísimo en llegar, incluso en esa motocicleta de 3 ruedas. En cualquier caso, ese Jianben dejó una profunda huella en Y en aquel momento. Aunque nunca imaginé que un grupo de personas llegaría a vivir en semejante situación. Pero, por supuesto, también existen beneficios rurales. En el campo. El agua del embalse es cristalina hoy en día. En aquella época, no había contaminación alguna. Aunque pudo haber habido algunos casos de contaminación hídrica en la década de 1990, al menos en el pequeño pueblo donde vivía Y, el agua del embalse estaba realmente limpia. Además, Y recordaba la sensación de que el cielo era alto y el camino lejano. Y aún recuerda los altos montones de grano y el cielo azul, transparente como el zafiro. Era de un azul indescriptible. El cielo no deslumbra. Simplemente es transparente y limpio. Y recordó aquel año, cuando corrió por el valle con un grupo de niños, fue una época muy feliz. Así, pensando en estas cosas, Y corrió rápidamente hacia el pueblo con Nami a cuestas.
Luego llamó a la puerta de la primera casa en la cabecera del pueblo. Ya era de noche, y el humo de la cocina se elevaba desde el pueblo. La gente ya estaba en casa. Y espera que haya un hombre descalzo en este pueblo o algo así. Porque generalmente estos pequeños pueblos también deberían tener un médico. Punto. Y recuerda muy claramente que su madre le dijo hace mucho tiempo. En el pueblo donde vivió durante 2 años cuando era niña, también había un anciano. Y la técnica de este anciano es realmente muy buena. En términos generales, quien tenga dolor de cabeza o fiebre tomará un par de hierbas. Luego puedes comerlas sin ningún problema. Pero, por supuesto, las condiciones de la medicina tradicional china eran limitadas en ese momento. Si hay un derrame cerebral o algo así, el viejo médico chino dirá que es suficiente con irse a casa y acostarse. Ningún medicamento ayudará. Porque las personas con un derrame cerebral no tienen forma de tragar cosas. Es imposible beber sopa medicinal en absoluto. Español a menos que haya una inyección de medicina occidental, sí. De todos modos, y recordó que antes de cruzar al mundo de los piratas, su madre le dijo que su bisabuelo murió de un derrame cerebral. De todos modos, y recordó que su madre le dijo que el anciano se levantó temprano para salir a caminar y luego se cayó accidentalmente. Como resultado, nunca más se levantó. Luego encontré al anciano en el pueblo. Este anciano le tomó el pulso y, después de rascarse los párpados nuevamente, dijo que esta persona está muerta. Listo para irse a casa. Pero, de hecho, y sintió que su bisabuelo debería haberse muerto de hambre. Porque en la sociedad moderna, hay muchas personas con derrame cerebral. De hecho, este es el problema del infarto cerebral. Sí, esto no morirá de hambre en absoluto. Y recordó que un pariente de la familia también contrajo esta enfermedad antes de que él muriera. Pero en aquel entonces, el sistema médico ya estaba muy desarrollado. Aunque se decía que, tras enfermarse, no podía mover todo el cuerpo ni tragar. Incluso tenía problemas respiratorios. El último paso era cortarle la garganta para que pudiera respirar, pero no morir de hambre, porque en aquel entonces ya existía una sonda gástrica. De todos modos, algunas personas no vivían mucho después de una traqueotomía, pero hay quienes pueden vivir varios años o incluso 10. Todo depende del físico de cada persona y de lo bien que la familia la cuide. Si puede darse la vuelta y darse una palmadita en la espalda a tiempo, y luego programar las gachas a la temperatura adecuada, y ocuparse de la orina y demás, podría vivir para siempre. Parece que no hay problema, incluso si vive hasta el final de sus días. En fin, y tiene mucha prisa ahora, y de vez en cuando le vienen a la mente imágenes del pasado. Ahora y necesita desesperadamente un marido, para Flores. Nami no sufrió un derrame cerebral. Solo fue un resfriado con fiebre alta. Por lo tanto, mientras haya un buen anciano, podrá tomar un par de hierbas y salir. Si las bebe, sanará. Pero, de hecho, lo que y nunca imaginó fue que estuvo tocando la puerta durante 5 minutos afuera. No había movimiento adentro. Y retrocedió unos pasos y observó la casa de esta familia. La chimenea seguía humeando. Al parecer, la gente de la casa estaba cocinando. Pero ¿por qué no se abría la puerta? Esto realmente le hizo sentir muy extraño. Y era obvio que alguien de al lado era y llamando a la puerta. ¿Acaso la gente no sale al patio de al lado a echar un vistazo? Y no pudo evitarlo, así que comenzó a tocar la puerta de al lado con Nami a sus espaldas. Pero el problema fue que y tocó la puerta de al lado durante mucho tiempo y nadie respondió en absoluto. Esto realmente hizo que y se sintiera muy extraño. ¿Por qué no abres la puerta tú mismo? Pero el problema es que he llegado a un lugar nuevo y no puedo entrar directamente. Después de todo, la gente de este pueblo está muy unida. Si los demás te tratan como un ladrón, volverás a tener problemas. Punto. En fin, la situación actual es realmente vergonzosa. Y finalmente encontró una aldea con Nami, quien tenía mucha fiebre en la espalda, pero no esperaba tocar la puerta durante tanto tiempo y que nadie le abriera. No tuvo más remedio que cambiar de casa. Al final, empezamos por la primera casa de la aldea. Como resultado, y siguió tocando hasta el final de la aldea, pero nadie le abrió la puerta. Esto lo hizo sentir muy raro. Como 613, si las chimeneas de estas casas no emiten humo. Quizás estos aldeanos no estén abandonando la aldea colectivamente por algo. El problema, sin embargo, es que ahora todos están furiosos. Porque nadie abrió la puerta.
Y no podía esperar más porque Nami ya había empezado a decir tonterías a sus espaldas. Así que Y simplemente bajó a Nami y se apoyó en la pared. Luego, Y saltó un muro y se metió en una casa. Y intenta averiguar qué ocurre. No hay nadie o alguien simplemente no le abre la puerta. Si es así, Y siente que es necesario expresar sus intenciones. Quizás se deba a las extrañas tradiciones de la gente del pueblo. O quizás a algo que antes le daba miedo. Entonces, la puerta no se abre cuando llaman los forasteros. Si es así, Y cree que estará bien después de explicarlo él mismo. Esto es realmente extraño. Después de que Y saltó al patio de esta familia, descubrió que aún había mucha vida. En el patio se crían gallinas, patos, gansos, perros y cerdos, y la chimenea sobre la casa humea. Debería ser alguien. Sin embargo, Y se quedó en el patio y gritó varias veces, pero no hubo respuesta. Y realmente sintió que algo andaba mal. Saltó dentro, y la gente de adentro seguía fingiendo no estar allí. Entonces Y no tuvo más remedio que abrir la puerta y gritó algunas palabras. El olor a comida emanaba de la casa. Pero el problema seguía siendo que no había respuesta. Así que Y entró con valentía. Era una casa rural de tierra muy común. El contenido de la casa era evidente a simple vista. Y recorrió la habitación y descubrió que realmente no había nadie. Pero la leña en el pozo ardía con fuerza. Y el arroz aún humeaba en la olla. Esto realmente lo dejó perplejo. ¿A dónde se había escapado este hombre? Así que Y se giró hacia afuera. Y se quedó atónito al ver la puerta del patio. Porque la puerta estaba cerrada por dentro. Eso significa que hay dos posibilidades. La primera es que la gente de adentro no entró por la puerta. En cambio, él cerró la puerta y saltó el muro para salir. Pero aquí está el problema, y es un poco ilógico. Esto es algo que no tiene sentido en absoluto. ¿Quién tiene que salir para cocinar? Entonces, si sales, tienes que correr por encima del muro a las 2, 3. Y todo el pueblo es así. Esto simplemente no se explica. En cuanto al segundo, puede ser aún más aterrador. Eso significa que la gente de este pueblo desapareció de la nada mientras cocinaban. Desapareció cuando estaba en la casa. Esto realmente causó un escalofrío en todo el cuerpo de Y. Es realmente un poco extraño. Punto. Y se rascó la cabeza, saltó del patio y se dirigió directamente al patio de al lado. Resultó que todo seguía igual. El fuego de la estufa seguía muy fuerte, pero como resultado, la persona desapareció por completo. Esto dejó a Y muy desconcertado. Todo esto es realmente extraño. Desde fuera, parece un pequeño pueblo muy armonioso. Era hora de cocinar, y el humo de la comida era muy apacible. Pero el problema es que la gente de aquí no sabe a dónde se han ido. Por mucho que Y lo pensó, no pudo entender por qué habían desaparecido. De mala gana, Y saltó de nuevo al patio de la tercera familia. Pero después de hacer este turno, el resultado es el mismo. Ahora Y puede confirmar que la gente de esta aldea ha desaparecido en masa. Y simplemente desaparece de la nada mientras se cocina. Esto realmente hizo que Y se sintiera muy extraño. De hecho, aunque ambos pueden parecer muy difíciles de entender. Pero Y sintió que en este mundo extraño, la segunda posibilidad era mayor. Simplemente debería desaparecer de la nada mientras se cocina. De lo contrario, estos aldeanos solo pueden ser neuróticos. De lo contrario, ¿cómo podría ser posible simplemente irse mientras cocinan y queman la estufa? Además, en lugar de atravesar la puerta, saltaron el muro y salieron colectivamente. Esto es realmente algo que no se puede explicar de todos modos. Pero Y siente que no tiene mucho sentido enredarse en estas cosas ahora. Por el momento, lo primero que tengo que hacer es dejar que Nami se calme. De todos modos, estos aldeanos ya se han ido. Entonces Y simplemente se unió a una familia que parecía un poco más rica. Y entró, abrió la puerta desde dentro y cargó también a Nami. Finalmente, la sentó en el can caliente y comenzó a dar la vuelta. Esta no es una aldea antigua. Aunque su nivel de desarrollo está completamente desconectado de las ciudades que Y ha visto antes. No es una cosa de época en absoluto. Parece algo de los años 60 o 70. Pero esta tampoco es una sociedad antigua. Así que, en ese caso, Y espera encontrar algún antipirético. Esto es, de hecho, lo que Y espera con ansias. Si pudiera encontrar algún antipirético, sería genial.
De esta manera, Y rebuscó en cajas y armarios durante mucho tiempo y encontró una droga con la que estaba muy familiarizado. Este tipo de cosas me eran muy familiares antes de cruzar. Porque Y recordaba que era frágil y enfermizo de niño antes de cruzar al mundo pirata. A menudo tiene fiebre y resfriados. Entonces, los adultos se alimentan de algo llamado paracetamol. Esta cosa 613 puede considerarse Y la pesadilla de Y de niño. Porque sus pastillas eran grandes y no estaban recubiertas de azúcar. Y no sabía mucho de medicinas de joven. En realidad, tomar medicamentos es muy sencillo. Pero tomar paracetamol era lo más difícil para Y de niño. Ni siquiera uno. Por alguna razón, a Y siempre se le atascaba la pastilla en la garganta sin querer. Luego tomaba un sorbo de agua y salía directamente. En aquel entonces, aunque se decía que el paracetamol era un medicamento esencial en todos los hogares, en realidad tampoco era tan barato. Punto. A veces, Y tenía que desperdiciar 1, 2 o 3 pastillas para tomar una sola. Y tras escupir 2, su mente explotaba. Si se le atascaba en la garganta, no salía en un rato, e incluso se le pegaba a la raíz de la lengua. El sabor era muy amargo. Pero era imposible. Cuando Y era joven, su cuerpo estaba realmente insatisfecho. No viajé al mundo de los piratas. Solía tener resfriados y fiebres frecuentes, y cada vez la fiebre era muy alta. Por eso, Y tenía que tomar esta pastilla con regularidad. De todos modos, este tipo de cosas ya no son muy comunes. Y tampoco sabía qué era. Este tipo de medicamento solía ser indispensable para todos, porque no solo calmaba la fiebre, sino que también tenía un efecto analgésico. Algunos incluso lo usan externamente. Y no sabía si este método externo funcionaría o no. Pero Y sabía una cosa, era un perro que solía usar su abuela. En fin, este perro suele ser muy especial y feroz. Parece que puede comerse a la gente. Pero en realidad era solo superficial. De hecho, le había mordido el trasero a un niño en su vida. Y no mordió muy profundo. También salía a pelear con otros perros y siempre fracasaba miserablemente. También solía estar cubierto de sangre y luego corría a casa abatido. Nadie en aquellos días había oído hablar de alguien que pusiera una correa alrededor del cuello de un perro y lo sacara a pasear. En aquellos días, los perros solo se tenían en casa. El llamado paseo del perro era abrir la puerta y dejarlo salir a correr libremente. Luego, cuando oscurece, se va a casa naturalmente cuando tiene hambre. En fin, en aquellos días todos vivían en bungalows. Nunca he oído hablar de nadie cuyo perro guardián doméstico no reconozca la puerta. Después de dejarlo salir, el perro definitivamente regresará cuando se ponga oscuro. Así es este perro, saliendo a pelear con otros perros a menudo. Pero aún así no puede ganar. Tenía una herida particularmente grave. La sangre le goteaba por todo el cuerpo y parecía estar muriendo. Así era en ese momento. Era imposible enviarlo al hospital para que lo trataran o algo así. Así que usé un método que a Y le sonaba muy natural. Consiste en usar un rodillo para espolvorear las pastillas de naproxil y luego verterlas sobre las heridas. La madre de Y recordaba esta escena con mucha claridad. He hablado con Y muchísimas veces. Después, ese perro vivió más de 20 años y nunca supe de ningún problema. Pero Y no sabía si este método podía usarse en humanos. En resumen, el paracetamol es imprescindible para muchas familias en estos tiempos. Si tienes dolor de cabeza o algo así, este remedio funciona bastante bien. Y no podía vivir sin este tipo de cosas cuando era joven. Y estaba abrumado por la emoción cuando miró esta píldora familiar. Yu Bangrao rápidamente alimentó a Nami con agua y comió un trozo de jian. Ahora Nami arde un poco fuera de sí. Pero Y sintió que aún era demasiado tarde. Si se retrasara una noche más, realmente no puedo decir cómo sería. De todos modos, Y estaba realmente ansioso. Pero ahora, el sentimiento de Y parece significar que no hay salida. Después de todo, aquí también se encuentra medicina. Esto realmente ayudó mucho a Y. Punto. Y recordó que este tipo de medicina era relativamente fácil de usar. Cuando Y era muy joven, comía estas cosas cuando tenía fiebre. Si se decía que las pastillas no podían retener, entonces Y iba al hospital para una inyección. Aunque Y tuvo fiebre cuando era joven, era muy grave. Tal vez 6 de cada 10 veces, tengo que ir al hospital para inyecciones.
Pero el proceso de tomar medicamentos debe ser experimentado. De ninguna manera, Y se sintió realmente mal cuando tuvo fiebre cuando era joven. La gente común tiene un resfriado y fiebre y come un poco de este paracetamol, y realmente pueden suprimirlo con éxito. Pero Y realmente no es tan fácil. Pero de nuevo, no importa lo que dijera Y, primero tenía que pasar por el proceso de tomar la medicina. Esta fue, de hecho, la pesadilla de Y cuando era joven. La pastilla es muy grande y no tiene ninguna capa de azúcar. Siempre se le atasca en la garganta. Más tarde, YE613 no supo exactamente por qué se reemplazó esta medicina. Porque luego, a medida que Y creció, su cuerpo mejoró cada vez más. No he tenido un resfriado ni fiebre en varios años. Y el gran problema es ir directamente al hospital para una infusión, lo cual no es nada especial. Más tarde, después de que Y cruzara al mundo de los piratas, fue imposible que esta situación ocurriera en absoluto. Así que esto puede considerarse como una especie de recuerdo de Y de hace mucho tiempo. De esta manera, después de que Nami tomara el antipirético, su cuerpo no estaba tan caliente como se esperaba. El rubor que apareció en su rostro debido a la fiebre alta disminuyó gradualmente. Este tipo de Y se sintió muy aliviado. Si Nami murió a su lado, Y realmente se sintió demasiado culpable. Aunque no tiene nada que ver con Y. Pero, de nuevo, Y es el tipo de persona que instintivamente asume la responsabilidad de él mismo. Por lo general, Y está muy cansado. No sé por qué estoy haciendo esto. Pero afortunadamente, el riesgo ya ha pasado. Ahora que la condición física de Nami se ha estabilizado, Y tiene que pensar en otras cosas. Es decir, ¿en qué tipo de aldea están Y Nami ahora? Y sintió que la crisis no se había resuelto definitivamente. Aunque ahora, gracias a la medicina, la fiebre alta de Nami se puede controlar. Pero el problema es que la aldea está llena de extrañeza. Todo se siente un poco extraño. No hay nadie en esta aldea llena de humo. Los aldeanos que se suponía que estaban en casa parecían haberse evaporado in situ. Incluso Y sintió que podría ser un mundo virtual. Pero el problema es que muchas cosas son lógicas después de todo. Ahora todo esto hace que Y se sienta un poco ilógico. Muchas cosas son completamente confusas. Esto realmente le hizo sentir muy extraño. Así que Y sintió que este debería ser un lugar de bien y mal. Este lugar no debería quedarse mucho tiempo. Si te quedas aquí, algo terrible sucederá. Entonces Y lo pensó y rápidamente guardó el resto de la medicina en su bolsillo. Estoy a punto de irme de aquí con Nami. Pero el problema fue que después de que Y se acercó a Nami, dudó de repente. Porque ahora Nami se había quedado dormida. Después de tomar la medicina, la fiebre alta había remitido. Y este estado es mucho mejor. En este punto, ya estaba en el país de los sueños. Y hace mucho calor en la casa. ¿Qué pasa si el resfriado empeora después de sacar a Nami afuera? Si se convierte en neumonía o algo así. Entonces esta tableta es inútil en absoluto. Esto también confundió mucho a Y. Punto. Y debe haber querido irse de este lugar temprano. Pero el problema es que ahora la fiebre de Nami es realmente mala, y es solo un poco ahora. Si continúa dando vueltas así, directamente hará que la condición sea grave y terminará. Ahora Y tiene algunas pastillas. Pero eso no resuelve demasiados problemas en absoluto. A menos que se diga que ahora hay un hospital moderno en este lugar. Pero en un pueblo de montaña tan atrasado, para ser honesto, no está mal encontrar estas pastillas. Si quieres encontrar un hospital o algo así, es realmente el sueño de un tonto. Entonces Y dudó por un largo tiempo, pero aún así no se fue de aquí con Nami en su espalda. Quedémonos aquí primero. Aunque todo lo que tengo delante hace que la gente se sienta un poco extraña. Así, después de que Y acomodó a Nami, de repente sintió un poco de hambre. Aunque se dice que los dos todavía tienen algo de comida seca. Pero Y no pudo evitar sentir curiosidad por lo que había en la olla de esta familia. Y realmente no estaba de humor para prestar atención a esto antes. Porque esta Nami está muy enferma. Pero ahora, después de tomar el antipirético, ha mejorado mucho. Así que Y fue a echar un vistazo a la estufa de esta familia. Y también se quedó atónito después de abrir la olla. No esperaba que la comida de la gente de este pueblo fuera tan dura. Un tazón de tocino está caliente en esta olla grande. Luego hay panqueques de papa con manteca y arroz blanco.
También hay un tazón de crema de huevo al vapor. Esto realmente sorprendió a Y. No parece Nochevieja. No sé por qué esta gente come tan bien. Esto realmente le dio un poco de curiosidad a Y. Ahora Y realmente no sabe a dónde se han metido estas personas. Así que, si es así, Y no debería meterse en problemas si come estas cosas. Ahora Y quiere mejorar la comida. Aunque se decía que ambos tenían comida seca, Y ya había comido algunas y sintió náuseas. Realmente no tengo ningún interés en seguir comiendo esas cosas. En fin, Y ahora trata a estos aldeanos como si se hubieran evaporado de repente y no debieran volver. Después de todo, el mundo está lleno de rarezas, por las flores. O cómelas tú mismo, no debería haber problema. Aunque fue una comida muy abundante. En este lugar, que parecía un pequeño pueblo de montaña del sur en los años 60 y 70, es realmente una fantasía poder comer este tipo de comida en tiempos normales. Generalmente, el tocino solo se puede comer durante Año Nuevo. Solo este flan de huevo al vapor hace que la gente se sienta extravagante. Además, este pastel de patata con carne y aceite es aún más apetitoso. Después de que Y trajera estas cosas, salió y estaba listo para sentarse a comer. Sería mejor si pudiera tomar un sorbo de vino ahora. Pero Y buscó, pero no lo encontró. Aunque no era alcohólico, también sintió escalofríos por el camino. Estaba muy cansado. Como no puede irse esta noche, Y espera tomar algo. Simplemente relajarse y dormir un poco. Espero que al despertar a la mañana siguiente, la enfermedad de Nami se haya curado. Nami todavía está somnolienta, aunque la fiebre ha bajado. Y no se atrevió a correr el riesgo y la llevó a seguir caminando bajo el viento y la nieve. Los estás escuchando desde Webnovel. Si no, entonces caíste en manos de un canal pirata muy descarado. Corre a Webnovel para la versión real y de calidad. Punto. Y ahora Y no quiere ir a ningún otro lugar. Después de todo, ese extraño rascacielos aún le pesaba en el corazón. Sintió que esta podría ser la salida de este juego de supervivencia. Esa escalera que parecía capaz de subir al cielo lo impactó demasiado. En fin, ahora cree que es un juego de supervivencia en el que debería adentrarse. Y ahora veo la oportunidad del 13 de junio para salir. Así que planea quedarse en esta aldea un tiempo para ver si encuentra herramientas. Luego, fabricar herramientas o algo para atravesar ese gran agujero. De hecho, solo para Nami. Con su habilidad, podría saltar. En fin, Y planeaba esperar aquí a que Nami se recuperara y luego entrar directamente al edificio. Sintió que, tras entrar, le aguardarían una serie de desafíos. Y sentía que tendría que destruir a un jefe o algo así cada vez que subiera de piso. Después de todo, el camino al cielo no debería ser tan fácil. Pero es demasiado pronto para saberlo. Ahora Y necesita esperar a que Nami se recupere y que la enfermedad no siga desarrollándose. Luego, construye una escalera o algo similar. Permite que Nami cruce con éxito la zanja profunda. Después de que ambos entren al edificio, podrán continuar subiendo de nivel. Esto es lo que Y anhela con ansias, y espero que todo esto se haga lo antes posible. De esta manera, Y no pudo encontrar vino después de buscar durante mucho tiempo, así que estaba listo para sentarse a comer. Y realmente quería tomar 2 copas. Y recordaba haber bebido de vez en cuando aún no había viajado al mundo de los piratas. En general, a Y solo le gusta este tipo de cosas en verano o invierno. En general, en el caluroso verano y en las noches de pleno verano, a Y le gusta hacer una barbacoa y beber cerveza fría. En cuanto al invierno, a Y le gusta preparar un juego de pequeñas ollas calientes cuando nieva. Luego bebe un poco de vino de alta calidad. Este es un tipo de disfrute que le preocupa mucho a Y. En cuanto a Y en primavera y otoño, no tocaría este tipo de cosas. Porque Y tampoco es ese tipo de alcohólico real. Solo quiero beber en ciertos momentos. De todos modos, especialmente cuando nieva después del invierno, a Y le gusta beber un poco de licor de alta calidad. Solo esta pequeña olla caliente con la nieve fuera de la ventana hará que Y se relaje mucho. Luego, espera hasta que termines de beber antes de dormir bien por la noche. Parece que toda la fatiga se ha sacudido. Aunque Y dijo que a veces le gusta beber, nunca es codicioso. Con una bebida tan alta, probablemente un par de taels estaría bien. Aunque se dice que Y bebió 1 libra de vino cuando estaba con sus amigos. No sentí ningún problema.
Sin embargo, a Y no le gusta irritarse entre semana, lo cual le avergüenza por completo. Después de todo, cada uno sigue siendo responsable de su propio cuerpo. 2.3 Algo como el vino realmente no es bueno para el cuerpo. Y no entendía lo que pensaban los artículos anteriores. La cerveza, el vino blanco y el vino tinto son 3 tipos de vino. Beber menos es bueno para el cuerpo. De hecho, según los últimos informes científicos, beber alcohol no es bueno para el cuerpo. Cualquier tipo de alcohol es así. La gente todavía tiene que amar su cuerpo. Punto. Y recordó que también fue un animal social por un tiempo antes de entrar en el mundo de los piratas. En ese momento, había un hombre gordo en mi oficina. Este tipo no es muy alto, quizá 1,76 metros, pero pesa casi 130 kilogramos. Se siente redondo. Pero no quiere adelgazar y sigue bebiendo cuando no tiene nada que hacer. Y aún recuerda esa escena. Cada vez que el jefe entra en la oficina y ve al hombre gordo bebiendo 12 ingredientes en la mesa, sonríe y dice, como era de esperar de mi hermano gordo, es realmente cruel consigo mismo. De hecho, las palabras del jefe son muy claras. Estás tan gordo y tienes que beber esa dulce bebida. Fue como apuñalarse un cuchillo en el cuerpo. De todos modos, en ese momento, Y sintió que la idea del jefe estaba bien. No seas demasiado duro contigo mismo. Intenta no tocar nada que lastime tu cuerpo. Algo como el vino, a veces Y no puede evitarlo. Pero solo para beber. De todos modos, Y realmente quería beberlo ahora, pero desafortunadamente, no había tal cosa, solo estas comidas. Pero es bueno tener estas comidas. Y realmente quería invitar a Nami a comer juntos. Desafortunadamente, ahora Nami ha entrado en estado de coma. Si es así, olvídalo. Solo deja un poco para esta Nami en la olla. Sin embargo, justo cuando Y tomó un sorbo de la crema pastelera con una cuchara y no se la había llevado a la boca, de repente escuchó un golpe en el patio. Y se estremeció de miedo. Casi tiró la cuchara que tenía en la mano. Esto no quiere decir que Y sea una persona tímida. Principalmente porque el pueblo está demasiado tranquilo. Y desde el punto de vista de Y, todos estos aldeanos han desaparecido en el lugar. Entonces, si ese es el caso, ¿de dónde viene este movimiento? Y suele ser una persona muy meticulosa. Ya había paseado por este patio antes y lo había visto todo con mucha claridad. Nada se caería de repente. Y no era como el sonido de algo cayendo. Siempre se sentía como si alguien saltara. Así que Y debe estar muy nervioso. Es como ir a una escuela abandonada. Los más atrevidos pueden no percibir nada, no usarán su imaginación y sentirán algo inquietante. Pero el problema es que si de repente se oyen pasos en un lugar así, incluso la persona más atrevida se queda atónita. Y está así ahora. Pero por muy nervioso que estuviera, no se convertiría en un avestruz y hundiría la cabeza. Tras oír el sonido, Y saltó rápidamente. Luego estiró la cabeza y miró hacia el patio. Al final, no importó, Y estaba tan asustado que retrocedió 2 pasos. Resultó que algo realmente saltó al patio. A primera vista, este tipo parece un pangolín. Sin embargo, su cuerpo es tan robusto como el de un gran oso negro. Se siente indescriptiblemente extraño. Y esta cosa tiene escamas gruesas por todo el cuerpo. Incluso la cara tiene escamas en la espalda. Como un general con armadura. ¿Qué demonios es esto? Realmente hace que la gente se sienta demasiado extraña. Y realmente no entendía qué estaba pasando. Punto. Este monstruo no parece un buen rastrojo. Y ahora el Aki de Y no se puede usar. No te extrañes, el poder del tiempo y el espacio aún flota sobre tu cuerpo. Ahora su poder es realmente limitado. Así que, si es posible, Y hizo todo lo posible por no tener ningún conflicto con este tipo de cosas. Y esperaba que esta cosa se moviera por el patio y luego desapareciera rápidamente. Simplemente no sé si la desaparición de estos aldeanos está relacionada con esto. Esto realmente lo hizo sentir extraño. Pero por el momento, muchas cosas no se pueden pensar juntas. Y debería estar atento a los movimientos en el patio por ahora. En este momento, Y realmente esperaba que este monstruo saliera rápido. Y no sabía cómo describirlo, así que debería llamarse Oso Sansan. Y pensó que el nombre era muy apropiado. Este monstruo realmente parecía un pangolín de pie. Al mismo tiempo, este monstruo tenía un cuerpo muy fuerte. Simplemente era más fuerte que ese oso negro.
Y esperaba que se fuera rápido. Pero lo que Y nunca imaginó fue que este tipo no tenía intención de irse mientras estaba parado en el patio. Vi al monstruo mirar a su alrededor y luego torció el hocico. Luego movió los pies y saltó en el lugar. Y la figura en el aire realmente parecía un pangolín enroscado como un pangolín, convirtiéndose en una bola. Al final, se estrelló contra la casa con fuerza. Toda la ventana se rompió en pedazos. Y no reaccionó por un momento, y también se comportó un poco tontamente. Aunque Y sintió que algo andaba mal cuando despegó. Pero el problema es que Nami todavía está tumbada en el can. Y logró esconderse rápidamente. El problema era que si este tipo atacaba a Nami primero, se acabaría. También dijo que Y no quería que esta chica tuviera problemas a su alrededor. En ese caso, se sentiría culpable toda la vida. Así que Y dudó. Y luego, sin saber qué hacer, no se movió. En ese momento, el tipo había recuperado su postura y la miró con condescendencia. Los dos se quedaron mirando con los ojos muy abiertos. Y sintió un hormigueo en el cuero cabelludo. Porque este monstruo es demasiado opresivo. Había un aura de violencia por todo su cuerpo. Después de mirarse el uno al otro durante unos segundos, el monstruo volvió a olfatear y luego miró fijamente la comida en la mesa. Luego miró a Y de nuevo. Y estaba atónito, sin saber qué le había pasado. Solo quería decir unas palabras. No sé si este tipo entiende el lenguaje humano. Si tú puedes, sería bueno que te comunicaras. Sería mejor que pudieras seguir luchando. Y no se sentía capaz de lidiar con esa cosa. Incluso si ganara, probablemente volvería a resultar herido. Inesperadamente, en ese momento, el monstruo lanzó un aullido ensordecedor. Nami, que dormía profundamente, Banglao, no pudo evitar fruncir el ceño. Y estaba tan sorprendido que se quedó mirando las estrellas. No sé qué le pasó. De repente, enloqueció. Y justo cuando Y aún estaba aturdido, este monstruo, al que Y llamó Oso Panksam por el momento, golpeó con fuerza, como si Y lo hubiera derribado. Si el disparo hubiera tenido éxito, Y sentiría que lo aplastaría contra el suelo. Punto. Y nunca esperó que algo así apareciera de repente. Esto realmente superó sus expectativas. Se sintió muy extraño. Al ver que el oso de montaña lo abofeteaba, Y rodó en el sitio y corrió hacia un lado. Pero esta casa es demasiado pequeña. Y se tambaleó y se estrelló contra la pared. Y cuando Y se mareó, el oso de montaña levantó una pierna y lo pateó. Y se sorprendió. Nunca esperó que este tipo atacara así. En general, incluso cuando el gorila está luchando, nunca he oído que pueda levantar las patas y patear a la gente. Y no esperaba este movimiento en absoluto. Así que solo pudo cruzar los brazos apresuradamente. Inmediatamente después, la patada lo golpeó directamente. Por un momento, Y sintió como si lo hubiera golpeado un poste de teléfono que se desplomaba. Este tipo casi le corta los brazos. No esperaba que la fuerza de este monstruo fuera mucho mayor de lo que imaginaba. Y miró de reojo la posición de Nami, presa del intenso dolor. BCCD, si lo piensas bien, si sigues así, no solo estarás acabado. También debe afectar a Nami. Ahora Nami está en coma después de tomar el antipirético. Y tuvo que irse de allí rápidamente. Así que volvió a rodar sobre sí mismo. Entonces, como un conejo, sus patas se estrellaron contra el suelo y saltaron directamente hacia la ventana. Ahora, la postura de Y es como la de los atletas que saltan al agua tras el pistoletazo de salida en una competición de natación. Si tiene éxito, podrá saltar naturalmente al patio desde la ventana rota. Si está en el patio, aún puede usarla. Y si no funciona, puede guiar a este tipo un poco más lejos. También dijo que, pase lo que pase, Y no quería que Nami muriera a su lado. En este caso, Y se sentiría muy derrotado. Como resultado, lo que Y nunca imaginó fue que, justo después de saltar al aire, sintió que sus patas traseras se hundían. La ventana, que estaba tan cerca, no podía ser alcanzada. Resultó que acababa de saltar y, inesperadamente, el oso de la montaña lo agarró del tobillo derecho con una bofetada. Al final, Y solo sintió que le estaban robando juguete. Y se sorprendió, pero en ese momento no pudo hacer nada. Solo protegió su cabeza con ambas manos. Justo así, después de que Y recibiera 2 golpes en el aire, el monstruo lo estrelló directamente contra la pared.
Con un estallido, Y se estrelló contra la pared como una bala de cañón. Pero Y no tenía la cabeza rota. Después de todo, este sigue siendo un pueblo de montaña bastante deteriorado. Las paredes son de barro. No es una estructura de ladrillo y cemento en absoluto. Esta vez, Y rompió directamente un gran agujero en la pared y salió como deseaba. Pero el problema es que no siente dolor en este momento. Y está aún más mareado. Cuando Y cayó al suelo, hubo una sensación de no poder recuperarse. Luché y no pude ponerme de pie en absoluto. En este momento, el oso perforador de montañas ya había atravesado la pared y corrió hacia Y nuevamente. Parecía haber inspirado la locura de este tipo. Se acabó, esta vez siento que voy a morir aquí. Esto realmente hace que Y se sienta divertido. Punto. Ya había logrado escapar de un entorno tan difícil. Inesperadamente, se hundió en la cuneta. Aunque este monstruo es realmente muy poderoso, Y siempre sentía una muerte inexplicable en esta pequeña aldea, era demasiado extraño. Pero la pregunta es, ¿cómo pudo lograrlo? Parece que su viaje llega a su fin. Pero el problema era que, tras ser asesinado por este oso pangolín, Nami también sufriría. Por eso, Y, con todas sus fuerzas, se dio la vuelta y se levantó. Esquivó los enormes pies que este monstruo pisoteó con fuerza. Si Y hubiera sido pisoteado ese día, habría terminado de inmediato. Pero justo después de que Y se girara hacia un lado, el monstruo levantó la otra pierna como un rayo y lo pateó con fuerza, comillas ven. Esta vez, Y no tuvo tiempo de cruzar los brazos para protegerse. Esta vez, el monstruo lo levantó boca abajo. En un instante, Y sintió como si lo hubiera atropellado un coche a toda velocidad. Y así fue. Y recibió una patada directa como si fuera una pelota a más de 5 metros de distancia. Luego cayó al suelo como un saco roto. Con esta patada, Y solo sintió que más de la mitad de una costilla se le rompía. Parecía que esta era una muerte segura. Y luchó por levantarse y huir. Esta es la supuesta muerte, es mejor morir lejos. Y solo quería alejar a este aterrador monstruo ahora. De esta manera, Nami aún podría sobrevivir. Aunque Y no puede usar esos dos tipos de Haki ahora, Y es en realidad mucho más fuerte que la persona promedio. Desafortunadamente, este monstruo es como una existencia de nivel jefe. No es el tipo frívolo. La fuerza es realmente demasiado fuerte. De hecho, la capacidad de Y para persistir hasta ahora es un milagro. De hecho, es un poco demasiado difícil. Viendo que el monstruo estaba a punto de correr hacia él nuevamente, Y luchó por levantarse. Pero tan pronto como Y se movió, abrió la boca y escupió un chorro de sangre. La patada de ahora fue demasiado fuerte. Ahora los 5 corazones de Y están quemados. Si quieres levantarte y huir, simplemente no tienes la fuerza para hacerlo. Y en ese momento, apareció una escena aterradora, por flores. El monstruo cargó hacia Y a 4 patas. En un abrir y cerrar de ojos, llegó al lado de Y. Entonces la emperatriz Zhang mordió a Y. Y se sorprendió y quiso huir, pero yo sentía que no podía moverme en absoluto. En ese momento crítico, Y sintió de repente que el sello de su cuerpo parecía aflojarse. Tras atravesar el pasaje espacio-temporal, una fuerza espacio-temporal lo rodeaba. Ahora, ni su espacio de almacenamiento ni sus dos Haki podían usarse. Esto siempre lo había hecho sentir muy inseguro. Pero ahora las cosas parecen haber cambiado. En ese momento crítico, Y sintió que el poder del tiempo y el espacio que lo sellaba se había desvanecido. Así que Y no quiso extender la mano y sacó el Rijin Hakka directamente de su espacio de almacenamiento. Esta famosa espada estaba en sus manos, y también estaba directamente impregnada de Haki. Y no tenía poder espiritual. Pero no esperaba usar Haki para controlar este cuchillo. Y también se sorprendió gratamente cuando lo recibió. Punto. Es solo que, tras su llegada a este mundo, esta famosa espada y ese Haki bicolor quedaron sellados en su cuerpo. Pero ahora, en un momento crítico, no esperaba que el sello se abriera. Pero era demasiado tarde. Y tomó el cuchillo y atacó al monstruo. Aunque se dice que ahora puede activar el Haki, no puede usar su misterio supremo, el 613, pero no debería haber problema en usar el golpe de cabeza. En ese momento, el monstruo ya había aterrizado a 4 patas y abrió la boca para morderlo. Pero después de que Y lo atacó, el monstruo se separó de inmediato con la cabeza.
La enorme cabeza gruñó y rodó lejos, derribando directamente el muro del patio de una familia. La sangre caliente salpicó el rostro de Y. Tras exhibir este cuchillo, la fuerza física de Y se agotó por completo. Originalmente, Y atacaba con todas sus fuerzas cuando resultaba gravemente herido. Así que solo sintió alivio. Luego se desmayó de inmediato en la oscuridad. No sé cuánto tiempo tardó en despertarse tranquilamente. Al abrir los ojos, se encontró envuelto en una manta cálida. Cuando volvió a mirar, ya estaba vendado por todo el cuerpo. Ahora Y vive en una casa de granjero común. Esto realmente lo hace parecer extraño. ¿Alguien lo rescató? ¿Lo rescataron los aldeanos de esta aldea? Pero la pregunta es, ¿no se evaporaron los aldeanos de esta aldea en el acto? Esto realmente confundió a Y. Y se esforzaba por recordar, pero antes le dolía la costilla. Al encontrarse con ese monstruo aterrador, le rompieron la mitad de las costillas de una patada. Ahora siente dolor en todo el cuerpo al respirar. Pero aún así, fue rescatado. Al cabo de un rato, se levantó el telón y entró una chica corpulenta. Pero no era la típica chica corpulenta y delicada. Miren, la cabeza y los pies miden más de 1,75 m, y gastan mucho dinero. Y parece muy poderosa. Se estima que suelen ir a los campos a hacer labores agrícolas. La chica llevaba una palangana con agua, y luego una toalla la cubría. Al ver a Y despertar, una expresión de sorpresa se dibujó en su rostro. Luego dejó la palangana en el suelo, se dio la vuelta y salió corriendo. Mientras corría, gritó, comillas, el héroe ha despertado. Y también fue golpeado por esa voz, que hizo que el segundo monje perdiera la cabeza. ¿Cómo te convertiste en héroe? En menos de un minuto, una docena de personas entraron desde afuera. Parece un vestido de granjero. Deberían ser los aldeanos de esta aldea. No sé por qué desaparecieron antes, pero ahora reaparecen y salvan a Y. Y también se sorprendió cuando el grupo apareció. Pero ver a todos mirándose a los ojos es muy adorable. Y también se desanimó. De lo contrario, Y pensó que estos tipos lo habían devorado de nuevo. En resumen, yo también estaba muy desconcertado sobre por qué Y apareció antes en la aldea. Y cuando Y estaba confundido, Nami salió corriendo. Y vio que Nami estaba sana y salva, y parecía estar bien. Esto hizo que Y soltara un suspiro de alivio. Comillas, ¿qué pasó exactamente?, preguntó Y muy desconcertado. Es una larga historia, además, la explicación de Nami también sorprendió bastante a Y. Resultó que estos aldeanos no desaparecieron en realidad in situ. Ocurrió por una costumbre. En fin, a primera vista, Y se sintió como la historia de esos reyes inspiradores de viaje al oeste que querían comerse a los niños. Pero al observar más de cerca, hay una gran diferencia. Resultó que la razón por la que estos aldeanos pusieron buena comida y verduras en la olla, y luego treparon el muro por sí mismos, fue porque el monstruo que Y mató antes apareció hace muchos años. La primera vez que aparecí en esta aldea fue para robar comida. Los aldeanos querían atraparlo pero fue detenido por un aldeano bien informado. El aldeano pasó un tiempo afuera y sabía mucho. Según este aldeano, incluso con la fuerza de todo el pueblo, es imposible matar a este monstruo. Así que es mejor abrir un ojo y cerrar el otro. De todos modos, este monstruo solo puede venir a este pueblo 3 veces al año. Luego, simplemente espere hasta que llegue, prepare la comida y luego salga por encima del muro y finja no saber. Esto es para no desgarrarle la cara a este monstruo. Si le rompe la cara con este monstruo, entonces puede masacrar directamente al pueblo. Esto ha sucedido en otros pueblos antes. Así que tienes que fingir que no sabes cómo cerrar la puerta y luego saltar el muro. En este caso, este monstruo sentirá una pérdida después de saltar el muro y entrar en la casa después de comer, y entonces no atacará a los aldeanos. Y también se sintió muy informado tras escuchar esta historia. No esperaba que sucediera algo así. No sé a quién se le ocurrió esta idea. No sé si es tan difícil de usar. En fin, este monstruo fue asesinado por Y. Ahora los aldeanos ya no tienen que preocuparse por él. Así que Y se ha convertido en el héroe de la aldea. Antes, Y había estado en coma durante 5 días y 5 noches. La enfermedad de Nami también fue tratada durante este periodo. En cuanto al Rijin Hakka, no lo tiró, estaba en casa de Nami. Y se sintió reconfortado al escuchar esto. No esperaba encontrarme con algo tan extraño. Por mucho que Y lo imaginara,
Era imposible imaginar que esto fuera así. Después de todo, la escena que había visto antes era realmente extraña. Eso no tenía ningún sentido. Había todo tipo de platos deliciosos y arroz en esta olla, y obviamente era la hora de cenar. Como resultado, la puerta estaba cerrada, pero la casa estaba vacía. No es que ella no pensara que esta gente había saltado el muro después de cocinar. Pero el problema es que esto no tiene explicación. Por eso, ella se inclinaba más a creer que estos aldeanos fueron evaporados in situ por una fuerza misteriosa. Pero después de escuchar la explicación de Nave ella comprendió que estos aldeanos realmente cerraron la puerta y saltaron del muro. Era para fingir que no sabían de la existencia de tal monstruo, y no para destrozarle la cara. Hacerlo sentir culpable. Esto realmente lo hizo sentir incomprensible. Ella no podía imaginar que hubiera algo correspondiente, una razón correspondiente. A lo sumo, cuando está durmiendo por la noche, se encuentra con un ladrón que irrumpe en una casa, así que intenta hacer todo lo posible por no molestarlo. Finge que no sabe y déjalo salir después de mirar alrededor. Punto. De esa manera se sienten mejor el uno para el otro. Después de todo, si la cara está destrozada, no se sabrá qué pasará. De todos modos, ella también ha visto estos casos. A veces, después de que entra el ladrón, el dueño lo asusta. Incluso es posible atraparlo directamente, golpearlo y enviarlo a la estación de policía. Todo esto es alegría. Por supuesto, también ha habido ocasiones en que el dueño de la casa descubrió que hubo un robo, gritó y fue apuñalado directamente hasta la muerte. No existen tales casos. Entonces ella sintió que era mejor mantenerse a salvo en este momento. Después de todo, el dinero es algo externo al cuerpo, así que trata de no rasgarte la cara. Ella sintió que este asunto en esta aldea apenas podía compararse con esta verdad. De todos modos, en general, ella todavía sentía que todo esto era bastante inesperado. Pero, por supuesto, no parece demasiado extraño que algo así suceda en este mundo extraño. Después de todo, este no es el mundo que ella no haya cruzado antes. Ahora ella no sabe dónde está. Y ahora ella está muy aliviado de ver a tantos aldeanos tratándose de superhéroes. Así que ella también quiso movilizar a los aldeanos para que le fabricaran algunas herramientas. Entonces puedes cruzar esa zanja con Nami y entrar en ese edificio. Pero el problema es que ella ahora está gravemente herido. Como dice el refrán, se necesitan 100 días para romperse los huesos. Pase lo que pase, tienes que cuidar tus costillas antes de poder salir. Así que simplemente recuéstese aquí en paz. Esto realmente lo dejó muy confundido. No esperaba encontrarme con estas cosas desordenadas. Esto fue de hecho una gran sorpresa para ella. Esta debería ser la peor lesión que ella ha sufrido desde entrar en este mundo. Fue el encuentro más peligroso que ella había enfrentado en su vida. Incluso antes de cruzar al otro lado, además de los peligros que existían en los dos mundos piratas, ninguno era tan grave como esta crisis. Esta vez, ella estaba a punto de explicarlo. Al enfrentarse a ese monstruo, ella nunca sintió la muerte tan cerca. Así que, en este caso, ella debía tener cuidado la próxima vez. Al principio, ella no sintió ningún problema grave. Es básicamente como jugar a un juego de dificultad media. Aunque habrá algún peligro, no será fatal. Pero después de pasar por este incidente, ella ya no se atrevió a subestimar el mundo. No te atrevas a subestimar este juego de supervivencia. Esto realmente lo estremeció. De hecho, ella todavía estaba impresionado por los diversos peligros que estaban muy cerca de la muerte. Pero realmente no hay nada más peligroso que esto. Ella recordó la primera vez que olió la muerte, antes de pasar por Van Greao. Ella recordó que estaba cruzando la calle en ese momento. Entonces, un coche se estrelló a gran velocidad. Ella calculó que la velocidad era de entre 90 y 100 km por hora. El coche cruzó la doble línea amarilla y se cambió al carril contrario para adelantar al coche de delante. Ella estaba cruzando la calle en ese momento y casi fue atropellado. Ella quedó particularmente impresionado por este incidente. Ella sospechó que el dueño del coche podría haber estado bebiendo. No olvides dejar tu like y suscribirte. Si quieres acceder a más contenido, pásate por nuestro Patreon. Gracias por acompañarnos hasta el final de este capítulo. Nos vemos.